La Segunda Guerra Mundial fue un espectáculo de extremos, un mundo dividido entre el caos y el control absoluto. En el fondo, el Tercer Reich no se contentaba solo con dominar territorios, también quería conquistar el corazón cultural de la humanidad. Adolf Hitler, un hombre que tenía ambiciones ilimitadas, veía el arte y las riquezas como símbolo de poder eterno. Su fascinación por las reliquias históricas no se refería solo a la belleza o el valor material. Se trataba de controlar las narrativas, dar forma al pasado y garantizar que el presente fuera recordado a su luz. Un misterio que resuena hasta el día de hoy. ¿Dónde están los tesoros que acumuló? Ahora haz clic en me gusta, suscríbete al canal. Tomará un segundo. Imagine piezas que han abarcado generaciones, desde el brillo de las joyas reales hasta pinturas que han sido testigos de revoluciones artísticas. Todo fue saqueado, arrancado de las manos de sus legítimos propietarios y encerrado en escondites cuidadosamente planificados. ¿Qué motivó esta obsesión? No fue solo codicia. Era un deseo ardiente de posicionarse como el guardián de lo más preciado de la humanidad, controlando el destino de la historia y el curso de las curiosidades que hasta el día de hoy nos fascinan. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de la gloria eterna se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la historia moderna. Las reliquias han desaparecido, el oro ha sido enterrado y las huellas de estos tesoros parecen disolverse en el tiempo. Historias de minas, castillos e incluso trenes llenos de riquezas circulan como leyendas, pero tienen sus raíces firmemente arraigadas en la realidad. La búsqueda de estas riquezas no terminó con la guerra, sigue atrayendo a cazadores, investigadores y soñadores. Y ahora, más de medio siglo después, las preguntas siguen flotando en el aire. ¿Son estos tesoros solo mitos o están esperando a quienes tengan el coraje de encontrarlos? Cada pista, cada detalle conduce a nuevos misterios. Y es aquí, en este terreno nebuloso, donde comienza nuestro viaje, en busca de lo que estuvo escondido, perdido y, tal vez, nunca destinado a ser encontrado. Después de todo, los secretos de Hitler no ponen fin a la guerra, pero abren la puerta a lo que viene después. Adolf Hitler no era solo un dictador que buscaba poder territorial. Vio el arte y las riquezas como herramientas para inmortalizar su legado. Para él, cada pintura, escultura o pieza de oro era más que un símbolo de belleza. Era un trofeo que demostraba la superioridad que buscaba imponer al mundo. Su sueño de crear el museo más grande de la historia, el Museo de Linz, impulsó su obsesión. Obras como La Dama del Arminio de Da Vinci o los autorretratos de Rembrandt encabezaban sus listas de deseos, y se esforzó mucho para conseguirlos, aunque eso significara saquear naciones enteras. Mientras caían las bombas y Europa se hacía pedazos, Hermann Göring, la mano derecha de Hitler, dirigió una de las operaciones de saqueo cultural más despiadadas. Con listas negras en mano, supervisó la apropiación de tesoros que pertenecían a coleccionistas, judíos e incluso museos. Cada artículo robado llevaba consigo historias de familias destrozadas y legados destrozados. Cuadros arrancados de las paredes, esculturas retiradas de los jardines y cajas fuertes vaciadas fueron solo el comienzo de esta violenta búsqueda del tesoro. La lógica detrás de esta búsqueda insaciable era turbia. Hitler creía que estas piezas no solo simbolizaban el pináculo de la civilización, sino que, bajo su control, serían una prueba de la supremacía aria. Mientras tanto, Göring acumuló su propia colección privada, rivalizando con la ambición de su líder. El resultado, un mar de riquezas repartidas entre búnkeres, castillos y lugares remotos, transformando a Europa en un tablero de búsqueda del tesoro de la posguerra. Pero estas riquezas no desaparecieron sin dejar rastro. Documentos, testigos y rumores alimentan las teorías hasta el día de hoy. Algunas de estas piezas habrían encontrado nuevos dueños en mercados clandestinos, o todavía estaban escondidos, esperando ser redescubiertos. Son preguntas que nos adentran más profundamente en el misterio y abren el camino a otra capa de esta historia, el verdadero alcance del saqueo nazi. En el centro de las acciones del Tercer Reich, la Operación T4 surgió como una mancha de crueldad disfrazada de estrategia.
Inicialmente planeado como una acción de purificación racial, rápidamente se convirtió en uno de los pilares de la financiación nazi. Detrás de las atrocidades cometidas surgió un meticuloso plan: saqueo de museos, palacios y propiedades privadas, especialmente las de judíos. Este plan transformó la Europa ocupada en una tierra de riquezas violadas, con elementos históricos y culturales arrancados de sus hogares originales. Imagínese un castillo francés, con sus salones adornados con antiguos tapices y esculturas de mármol, saqueado en cuestión de días. Así funcionó la Operación T4, rápida, brutal y muy eficiente. En Polonia, los nazis vaciaron iglesias y monasterios. En Rusia, invadieron colecciones históricas centenarias. Cada pieza llevaba consigo una parte del corazón cultural de estos países, ahora obligados a servir a una ideología distorsionada. Estos saqueos, sin embargo, no fueron meros actos de vandalismo. Fueron diseñados para sostener la maquinaria de guerra nazi. El oro fundido y convertido en lingotes suministraba arcas secretas, mientras que las obras de arte se utilizaban como moneda con los aliados o se vendían en el mercado negro. Cada gesto tenía un objetivo claro: financiar la expansión y perpetuar el dominio del Tercer Reich. El saqueo cultural se convirtió así en una extensión de la guerra, al igual que los tanques y los rifles. Pero incluso en medio de la destrucción, quedan preguntas sin respuesta. ¿Cuántos de estos tesoros han saqueado la luz del día? ¿Cuántos permanecen aún escondidos, enterrados en bóvedas subterráneas o perdidos en el olvido? Estas preguntas conducen a nuevas historias, misterios y búsquedas, que nos invitan a explorar los escondites más profundos y enigmáticos de la Europa ocupada. La guerra siempre ha sido fértil para generar leyendas, y una de las más fascinantes es la del supuesto oro de Yamashita en su versión alemana. Aunque el nombre está tomado de una historia japonesa, los rumores apuntan a una cantidad incalculable de oro nazi, escondido en lugares tan inaccesibles como las minas profundas, los túneles sellados y los lagos helados de Europa Central. Se dice que Adolf Hitler, previendo una derrota inminente, ordenó dispersar y ocultar sus riquezas más valiosas. Pero, ¿son estos rumores solo producto de la imaginación o parte de un enigma de la historia que sigue sin resolverse? Muchos cazadores de tesoros, equipados con detectores de metales y sueños grandiosos, vagaban por montañas y bosques en busca de estas riquezas. Un ejemplo notorio es el lago Toplice en Austria, que ya ha revelado documentos falsificados de la Operación Bernard, pero cuyo oro sigue siendo tan esquivo como el final perfecto de un rompecabezas. Otros especulan que las minas abandonadas, como las de Merkers, pueden esconder verdaderas fortunas enterradas, protegidas por el peso del olvido y la roca. La fascinación por esta leyenda no está solo en los tesoros, sino en lo que representan. Cada pepita o lingote de oro escondido cuenta una historia de codicia, desesperación y el intento de borrar los rastros de un régimen que se sabía estaba cayendo. Los escondites, meticulosamente planificados, eran tan secretos que, muchas veces, ni siquiera los soldados que participaban en las operaciones sobrevivían para revelar los detalles. Con cada excavación fallida, el misterio de la historia crece y seduce aún a más exploradores. Y así, con mapas antiguos, teorías conspirativas y un apetito insaciable de curiosidad, continuamos en esta búsqueda del oro perdido. Pero, ¿qué hay de concreto entre estas historias de riquezas ocultas? El próximo lugar explorado revelará secretos inesperados o el silencio seguirá reinando sobre el pasado. En medio de las idílicas colinas de Baviera, el castillo de Neuschwanstein parece sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, durante los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una de las bóvedas más secretas y mejor custodiadas del Tercer Reich. Lejos de ser un simple escenario romántico, sus muros albergaban tesoros culturales robados de toda Europa, transformándolo en un auténtico monumento al misterio de la historia. Allí reposaban pinturas renacentistas, esculturas barrocas y manuscritos medievales, escondidos del mundo y protegidos por los soldados nazis. Las historias contadas por los soldados aliados que entraron en el castillo después de la guerra mezclan lo real y lo surrealista. Describen salas llenas de obras que alguna vez estuvieron expuestas en museos emblemáticos como el Louvre y el Rijksmuseum.
La precisión con la que se catalogaron y almacenaron estos tesoros es impresionante, pero también revela cuán planificado fue el saqueo nazi. La escena, a la vez grandiosa y melancólica, insinúa que más podría esconderse en otros lugares. El castillo no solo guardaba tesoros, alimentó leyendas. Hasta el día de hoy circulan informes de piezas desaparecidas, que nunca fueron encontradas. Podrían haber sido retirados apresuradamente o enterrados en algún lugar cercano a un cuadro de Vermeer o una escultura de Donatello. Las preguntas no encuentran respuesta fácil, y cada detalle allí encontrado parece abrir puertas a nuevos enigmas, en lugar de cerrarlas. A los ojos de los espectadores e investigadores, Neuschwanstein no es solo un castillo, sino una pieza vital para un enigma mucho mayor. Y es precisamente en este punto cuando la fascinación aumenta. ¿Qué otras historias y riquezas podrían esconderse en las fortalezas repartidas por toda Europa? Una pregunta que se desarrolla, invitando a la exploración. Entre los densos bosques y los túneles olvidados de Wawelsich, Polonia, una de las historias más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial sigue cautivando a los cazadores de tesoros, el legendario tren del oro nazi. Se dice que un tren lleno de lingotes de oro, joyas y obras de arte desapareció misteriosamente durante los últimos días del conflicto. Algunos creen que estuvo escondido en túneles subterráneos sellados apresuradamente por los nazis, mientras que otros ven la historia como una leyenda más envuelta en el misterio de la historia. La búsqueda del tren dorado ha sido espectacular. Excavadoras, radares de penetración terrestre y equipos de exploradores dedicados ya han buscado en el área, pero el tesoro continúa eludiendo. En 2015, un grupo de investigadores afirmó haber localizado señales de metal profundamente enterrado, pero los esfuerzos por descubrir el supuesto tren se vieron obstaculizados por obstáculos técnicos y disputas legales. Cada intento fallido aumenta el enigma, mientras curiosos de todo el mundo observan con anticipación. Pero, ¿qué hace que esta leyenda sea tan irresistible? No es solo la promesa de riquezas materiales, sino el peso histórico que lleva el tren. Imagínese encontrar obras que han desaparecido de los pasillos de Varsovia o París, restaurando fragmentos de una cultura devastada por la guerra. Cada pieza perdida cuenta una historia de sufrimiento y resistencia, y encontrarla sería más que una victoria para los cazadores de tesoros. Sería un triunfo de la memoria sobre el olvido. Y entonces, la pregunta sigue siendo: ¿existe el tren escondido en las entrañas de la Tierra, o es solo un mito creado para alimentar nuestra imaginación? A medida que continúa la búsqueda, los secretos no revelados del tren conducen a nuevas historias de escondites que desafían el paso del tiempo. Escondidas en las montañas de Austria, las minas de sal de Altaussee guardan una historia tan densa como las capas de sal que las forman. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis transformaron estas minas en una bóveda subterránea para albergar algunas de las mayores riquezas culturales saqueadas de Europa. Allí se escondían pinturas de Miguel Ángel, manuscritos raros y esculturas de valor incalculable, protegidos no solo del enemigo sino también de la mirada del mundo. El lugar se convirtió en un símbolo del enigma de la historia y de la ambición del Tercer Reich de controlar la memoria cultural. En los últimos días del régimen nazi, a medida que avanzaban las fuerzas aliadas, se dieron órdenes de destruir las minas y todo su contenido. Los explosivos estaban estratégicamente colocados, pero un acto de resistencia cambió el destino de estas obras maestras. Los trabajadores locales, arriesgando sus vidas, sabotearon las cargas explosivas, salvando innumerables tesoros culturales. Este gesto heroico dejó un legado de valentía que resuena hasta el día de hoy. Al entrar en las minas, las fuerzas aliadas quedaron impactadas por la magnitud de lo que encontraron. Se han recuperado obras de arte que parecían perdidas para siempre, como la escultura María Magdalena de Donatello. Sin embargo, no todo fue localizado. Persisten los rumores de que parte del oro y las obras saqueadas nunca fueron retiradas de las minas, lo que despertó la curiosidad sobre la historia y alimentó las búsquedas en curso. Pero las minas de Altaussee son solo un fragmento de un rompecabezas mayor. Si allí se pudo concentrar tanta riqueza, ¿qué otros escondites aún se desconocen? La respuesta, tal vez, esté enterrada en otra parte, esperando a ser descubierta.
En medio del caos de la guerra, surgió un grupo inesperado de héroes, armados no con rifles sino con un amor por la historia y un coraje inquebrantable. Los hombres de los monumentos eran historiadores, conservadores de museos, arquitectos y artistas, unidos por el objetivo de salvar el patrimonio cultural saqueado por el Tercer Reich. No solo luchaban contra el tiempo, sino también contra la destrucción inminente que amenazaba con borrar siglos de arte y cultura. Fue una misión tan arriesgada como esencial, y sus historias son tan inspiradoras como los tesoros que salvaron. Imaginemos, por ejemplo, un pequeño escuadrón que explora ciudades en ruinas, armado únicamente con mapas precarios e informes fragmentarios. Entre sus hallazgos más notables se encuentran pinturas renacentistas escondidas en castillos y esculturas enterradas en bóvedas subterráneas. Cada pieza recuperada no era solo un objeto, sino una conexión viva con el pasado, una pieza de un rompecabezas más grande que ayudó a reconstruir el tejido cultural destruido por la guerra. Pero el trabajo de los hombres de los monumentos no fue solo físico, también fue una carrera contra el olvido. No solo buscaban salvar las obras robadas, sino también devolver estas reliquias a sus legítimos dueños. Las familias que perdieron todo, desde una pintura hasta un manuscrito, finalmente recuperaron una parte de sus historias. Fue un esfuerzo monumental, impulsado por la creencia de que la cultura es tan esencial como la supervivencia. Y aunque se han recuperado muchos tesoros, otros siguen desaparecidos, alimentando el misterio de la historia. La dedicación de los hombres de los monumentos abrió caminos para nuevas búsquedas y preguntas. Después de todo, ¿qué más podría esconderse en lugares que no tuvieron tiempo de explorar? Un nuevo capítulo de descubrimiento puede estar esperando a aquellos que hereden el mismo espíritu que estos guardianes del pasado. Los Alpes bávaros, con sus paisajes majestuosos y aislados, esconden secretos que van más allá de su impresionante belleza. Durante los años del Tercer Reich, esta región se convirtió en un refugio estratégico para los altos mandos nazis. Berghof, el refugio de montaña de Hitler, no era solo un lugar de descanso, también sirvió como punto central de conspiraciones y escondites. Los rumores sobre túneles secretos, bóvedas selladas y pasajes ocultos alimentan el enigma de la historia de la zona hasta el día de hoy. Algunos exploradores afirman haber encontrado evidencia de búnkeres abandonados, con signos de que alguna vez albergaron artefactos valiosos. Los equipos de radar han detectado presuntas cavidades en zonas remotas, pero la mayoría siguen siendo inaccesibles debido a la dificultad del terreno. Imagina un tesoro escondido en el corazón de una montaña, protegido por décadas de silencio y misterio, esperando a ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes como para asumir el desafío. La complejidad de estos escondites, planificados con precisión militar, es lo más intrigante. Los documentos recuperados después de la guerra sugieren que los nazis tenían un plan detallado para enterrar riquezas y destruir pistas. Y, sin embargo, siguen surgiendo pequeños descubrimientos. Una caja que contiene monedas antiguas por aquí, fragmentos de mapas por allá. Cada nueva pista reaviva la chispa de la curiosidad, empujando a exploradores e historiadores a profundizar más en el rompecabezas. Pero, como todo misterio bien guardado, los Alpes bávaros parecen contener más preguntas que respuestas. ¿Qué otros secretos podrían esconderse en sus laderas sombrías? ¿Y algún día descubriremos toda la verdad sobre lo que quedó atrás? Lo que se esconde debajo de la superficie podría cambiar la forma en que entendemos este oscuro capítulo de la historia. En las heladas profundidades del lago Topliz, Austria, se encuentran secretos que siguen fascinando tanto a historiadores como a aventureros. Durante los últimos días del Tercer Reich, este remoto lago se convirtió en un improbable depósito para operaciones nazis desesperadas. Documentos falsificados, cajas misteriosas y, según algunos, lingotes de oro fueron arrojados a las aguas turbias, convirtiendo el lago en una bóveda natural y un enigma de la historia. Cada expedición submarina es una inmersión tanto en la curiosidad de la historia como en las sombras de un pasado oscuro. Los rumores no surgieron de la nada. Después de la guerra, las operaciones de búsqueda revelaron elementos intrigantes, máquinas de impresión utilizadas para falsificar libras esterlinas y dólares estadounidenses, parte de la Operación Bernard,
cuyo objetivo era desestabilizar las economías aliadas. Pero el oro, la joya de la leyenda, sigue siendo difícil de alcanzar. El fondo del lago, cubierto de troncos y sedimentos, crea un laberinto natural que desafía incluso las tecnologías más modernas. Es como si el propio lago guardara celosamente sus secretos. Explorar el lago Toplis no es solo un desafío técnico, sino también emocional. Imagínese el peso de descender a aguas que, durante décadas, fueron testigos silenciosos de una era marcada por la codicia y la destrucción. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, añade una pieza al rompecabezas más amplio de lo que realmente sucedió en los últimos días del Tercer Reich. Es un recordatorio de que la historia está viva, enterrada bajo capas de misterio y tiempo. ¿Pero el lago Toplis esconde todo lo que dicen? ¿O todavía hay más por descubrir en otros rincones olvidados de Europa? Con cada inmersión surgen nuevas preguntas y la fascinación por estos escondites acuáticos nos lleva a explorar más a fondo los misterios del pasado. Entre los muchos enigmas que dejó el Tercer Reich, pocos son tan intrigantes como los misteriosos mapas secretos nazis. Se dice que estos documentos ocultos y cuidadosamente diseñados señalan lugares donde se enterraron u ocultaron riquezas incalculables. Estos mapas, codiciados por buscadores de tesoros e historiadores, plantean dudas sobre su autenticidad y lo que realmente pueden revelar. ¿Eran pistas legítimas o simplemente piezas de un elaborado engaño diseñado para confundir? Algunos mapas encontrados sugieren escondites en minas abandonadas, túneles inaccesibles e incluso lagos remotos. Un ejemplo notorio fue un mapa descubierto en archivos soviéticos que detallaba un posible búnker en Polonia. Sin embargo, las interpretaciones de estos documentos están plagadas de desafíos. Las coordenadas imprecisas y los códigos criptográficos hacen de cada misión un juego de paciencia y determinación. Muchas veces, el mayor tesoro encontrado no es el oro, sino el pedazo de historia que surge de estas búsquedas. La fascinación por estos mapas no se limita a la promesa de riquezas. Llevan consigo el peso de las conspiraciones, las estrategias y la paranoia de un régimen que sabían que estaba llegando a su fin. Para los nazis, los escondites no eran solo almacenes, eran apuestas a largo plazo, un intento de preservar el poder más allá de la derrota. Cada línea dibujada en uno de estos mapas cuenta una historia de desesperación y ambición, como si el propio papel hubiera absorbido los secretos de la época. Pero ¿cuántos de estos mapas siguen escondidos en archivos antiguos o en manos de coleccionistas privados? Y, lo más importante, ¿cuáles son ciertas? A medida que surgen nuevas pistas, el misterio se profundiza, invitando a la próxima generación de exploradores a descifrar los códigos y desenterrar los secretos del pasado. La Sala de Ámbar, una maravilla dorada que alguna vez adornó el Palacio de Catalina en Rusia, sigue siendo uno de los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial. Durante los últimos días del Tercer Reich, los nazis robaron esta joya del mundo del arte, convirtiéndola en una de las obras de arte desaparecidas más codiciadas de la historia. Fabricada con paneles de ámbar y oro, la habitación era un espectáculo de refinamiento. Pero, con la invasión soviética, simplemente desapareció, como si los muros del palacio se hubieran tragado la belleza que allí existía. Inmediatamente comenzaron a circular rumores que sugerían que la cámara de ámbar había estado escondida en algún lugar de Alemania o Polonia. Algunos afirman que fue desmantelado y transportado a un búnker en las montañas. Otros creen que fue enterrado en un lugar remoto, lejos de los ojos de los vencedores de la guerra. Cada década se llevan a cabo nuevas búsquedas, pero la habitación, si aún intacta, sigue eludiendo cualquier intento de recuperación. El misterio se vuelve aún más fascinante cuando consideramos la leyenda que rodea al propio ámbar. Muchas de las historias hablan de cazadores de tesoros que, al intentar seguir las pistas, acaban encontrándose con más acertijos e intrigas. Los documentos y mapas contradictorios dificultan la localización real de la habitación, lo que hace que el enigma desafíe incluso a los exploradores más experimentados. Con el paso de las décadas, el enigma no hizo más que profundizarse. ¿Se revelará finalmente el destino de la Sala Ámbar? ¿O seguirá siendo, como muchas otras piezas del legado nazi, un tesoro perdido en las sombras de la historia? La búsqueda continúa,
impulsada por el deseo de restaurar una parte perdida del arte y la promesa de desbloquear los secretos guardados por la guerra. Cuando la guerra llegó a su fin, muchos creyeron que los secretos del Tercer Reich se disiparían junto con el régimen que los alimentaba. Sin embargo, el final de la guerra inició una serie de conspiraciones aún más misteriosas. Uno de los mayores enigmas que surgieron tras la caída del régimen nazi fue la llamada ruta tarifaria. Según los rumores, altos funcionarios nazis, incluidos miembros de las SS y la Gestapo, lograron hacerse con grandes cantidades de oro y artefactos robados, creando una red secreta de escondites y mercados clandestinos para realizar transacciones con estas riquezas. Los informes sugieren que la Cruz Roja, el Vaticano e incluso organizaciones criminales internacionales estuvieron involucrados en la ruta de fuga de riqueza. Documentos encontrados años después indican que ciertos miembros de la Iglesia Católica ayudaron a facilitar la fuga de funcionarios nazis, además de encubrir el rastro del oro y las obras de arte robadas. La ruta rota sería, por tanto, una vía clandestina de evasión, donde se saqueaban tesoros por toda Europa para refugiarse en lugares lejanos y protegidos. La presencia de cuentas bancarias secretas y misteriosas redes financieras solo alimenta la especulación. La duda sobre la longitud real de esta ruta persiste hasta el día de hoy. Algunos creen que, de hecho, gran parte del oro nazi financió el surgimiento de organizaciones clandestinas, desde cárteles hasta movimientos de extrema derecha. La historia de Rota das Ratazanas es de esas que mezcla elementos de ficción con dura realidad, dejando preguntas sin respuestas definitivas, pero con pistas suficientes para alimentar teorías y nuevas investigaciones. ¿Y qué queda de esta red oculta de tesoros? ¿Están realmente las riquezas olvidadas o todavía circulan entre bastidores, lejos de los ojos de la historia oficial? Con cada nuevo documento revelado, la trama de las conspiraciones de posguerra gana en complejidad y el enigma parece estar lejos de resolverse. A medida que pasa el tiempo, la búsqueda del tesoro perdido de Hitler cobra nuevo impulso. Cada década se realizan nuevos descubrimientos y antiguos misterios salen a la luz, lo que demuestra que los enigmas del pasado todavía tienen mucho que enseñarnos. Los cazadores de tesoros modernos, armados con tecnologías avanzadas y una curiosidad insaciable, se adentran en las profundidades de túneles abandonados y exploran lugares antes inaccesibles, con la esperanza de revelar finalmente lo que el régimen nazi ocultó con tanto celo. Un ejemplo notable de estos recientes descubrimientos ocurrió en 2015, cuando un grupo de arqueólogos polacos afirmó haber encontrado un tren de oro perdido en los túneles de Wawrzyk, Polonia. Utilizando radar y otras herramientas tecnológicas, los investigadores pudieron identificar signos de metal enterrado profundamente en la tierra. Aunque el tren aún no se ha encontrado por completo, el descubrimiento de partes de la estructura ha reavivado la llama de la esperanza para los cazadores de tesoros, recordándonos que a menudo el pasado está esperando ser revelado. El avance de la tecnología también ha jugado un papel fundamental en este viaje de descubrimiento. Los modernos equipos de radar de penetración terrestre, los drones y las excavaciones científicas han ayudado a dar vida a teorías que alguna vez estuvieron relegadas al ámbito de la especulación. Sin embargo, estas herramientas también sacaron a la luz un nuevo tipo de búsqueda, una búsqueda de la verdad histórica que busca algo más que oro o joyas. Al examinar el contexto de cada pieza recuperada, los cazadores modernos se han convertido en arqueólogos del misterio de la historia, tratando de comprender el impacto cultural y humano detrás de cada objeto perdido. Sin embargo, a pesar de toda la tecnología y los nuevos descubrimientos, el mayor tesoro puede ser el más difícil de alcanzar, la verdad. ¿Están realmente las riquezas enterradas en lugares remotos? ¿O las pistas que nos llegan son solo fragmentos de un enigma que nunca se resolverá del todo? Lo que se esconde detrás de cada nueva pista es, de hecho, la clave para comprender lo que se ha escondido, y es esta búsqueda la que mantiene encendida la llama del misterio, atrayendo a nuevos exploradores a este laberinto sin fin. A medida que se hacen más descubrimientos y se descubren más secretos, surge una pregunta desgarradora. ¿Qué queda por encontrar? El legado dejado por el Tercer Reich es más que una colección de piezas artísticas o lingotes de oro. Es un legado oscuro, lleno de historias de sufrimiento, pérdida y codicia. Aunque se han recuperado muchos tesoros,
Una parte del pasado permanece oculta, envuelta en misterio y capas de tiempo, que sigue enterrado en las profundidades de la Tierra, en cuevas olvidadas o en las bóvedas cerradas de antiguos aliados. Hay historias que hablan de mapas perdidos, documentos secretos y pistas dejadas deliberadamente para que cualquiera con ojos pueda verlas. Algunos creen que nunca se pretendió encontrar el verdadero oro de Hitler, o que estuvo escondido de tal manera que sería imposible rescatarlo para las generaciones futuras. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿la verdadera naturaleza de las riquezas y los artefactos aún está fuera de nuestro alcance? ¿Hay algo más profundo que, si se descubre, cambiaría para siempre nuestra comprensión del fin de la guerra? A medida que pasan las décadas, nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y los radares más sofisticados siguen ofreciendo nuevas posibilidades. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué tan cerca estamos realmente de resolver este enigma de la historia? Cada nuevo descubrimiento nos recuerda que, por mucho que pase el tiempo, el pasado todavía tiene el poder de sorprendernos, de enseñarnos lecciones que nunca imaginamos que fueran posibles. Y así, la búsqueda continúa. ¿Qué quedará de las sombras del nazismo cuando finalmente se revele? ¿Serán las riquezas de Hitler el último gran misterio por desentrañar? ¿O nunca se levantará por completo el velo del pasado? Lo que sabemos con certeza es que mientras haya curiosidad y coraje para continuar, el enigma. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.